¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente un abrazo virtual para ustedes del Pastor Quillono. En el programa exaltamos el nombre de Dios, porque es a través de la oración que los portales del cielo se abren para aquella persona que con fe invoca el nombre de Dios en el nombre de Jesús. Y es que por la sangre que vertió en la cruz, te abre acceso, pagó el derecho para que tú tengas acceso ilimitado al trono de su gracia. Por eso cuando vengan las pruebas, los desafíos de la vida, tú tienes la oportunidad de clamar a Él. Pero no necesitas esperar las pruebas para clamar a Dios, porque Él anhela que tú puedas invocarle, porque al invocarle le das permiso para hablarte, de tal manera que tu corazón pueda ser transformado por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo, porque Él es el Dios de lo imposible. Buscarle es un privilegio y tú tienes esa gran oportunidad porque tienes vida. Esta noche escucharemos nuevamente a esta misionera que desde Montreal nos hablará acerca del poder de Dios en la oración y cómo es que se manifiesta en la vida de nuestros padres. Busquemos a Dios en oración y Él responderá manifestando su gracia y su poder, y podremos observar dónde Él está trabajando, porque Él es el Dios de lo imposible. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. Orar es establecer una comunicación amistosa con Dios, pero Él ganó ese derecho. Precisamente Él inició esta conversación contigo, y dado que Él es amor, sencillamente ábrete al amor, a un diálogo en oración con Él, para que puedas ver en tu vida diaria o en los momentos difíciles que tú atraviesas, cómo Él está trabajando, porque Él ha dicho, no te dejaré ni te desampararé, contigo estaré en la angustia. Esta noche continuamos platicando con Magali Marely Velázquez, que está con nosotros desde Montreal, Canadá, pero ella es de Chiapas, México, y Dios la ha llevado hasta aquellos lugares para dar testimonio de cuán bueno es Dios. Gracias, Magali, por estar con nosotros nuevamente. Quisiera que tú nos dijeras algo de ti. Ya he dicho algo, pero algo en breve para que nuevamente la gente pueda recordarte o familiarizarse contigo. Gracias, pastor. Es un placer para mí de nuevo estar aquí con ustedes y agradecemos a nuestros amigos que nos están viendo por este medio. Sean bienvenidos y esperamos en Dios que este momento sea grato, sea de bendición. Bueno, ya es como la tercera vez que estoy aquí, pero de nuevo mi nombre es Mareni Magali Velázquez Roblero. Soy oriunda de la Sierra de Chiapas. Crecimos, bueno, hasta mis 12, 14 años yo crecí en la sierra, allá en el municipio de Mazapa, y después nos fuimos a vivir a Motocintla, Chiapas, para seguir estudiando con mis hermanos. ¿Y qué puedo decir? Estudié la preparatoria en la Universidad de Lindavista, estudié 2 años de la licenciatura en educación y finalmente concluí mis estudios en la Universidad de Montemorelos y colporté por 10 años. Amén.
10 años de colportaje. ¿Cuántas experiencias sin duda habrás tenido en el colportaje? 10 años. Y Ujú. tú has vivido, tú nos has dicho que aprendiste a orar porque tu hogar, tu familia, pues es piadosa, ¿no? Prácticamente todos tus hermanos están, son hijos de Dios que están laborando, haciendo su parte por engrandecer el reino de Dios en la tierra. Amén. Y tú has visto cómo tus padres han influenciado en ti a través de la oración. Allí aprendiste a orar. ¿Qué ha llegado a ser la oración para ti? Cuéntanos una historia acerca de tu familia, específicamente tu papá. Ok. La oración, pastor y amigos que nos escuchan, ha sido un elemento fundamental en nuestra vida como familia. Y gracias a que mis padres se aferraron de esta herramienta tan indispensable en la vida de un cristiano, en la vida de un ser humano, de la oración es tan básica, tan vital. Gracias a que ellos hicieron uso de este recurso maravilloso, el Evangelio nos alcanzó, el Evangelio nos abrazó y nos abrazó para siempre. Amén. Sin Ah, duda. y Tú viviste momentos muy especiales, la conversión de tu padre, que realmente fue dramática. sí. Cuéntanos algo de esta conversión de tu padre y cómo Dios fue guiando a la familia en medio de la tribulación. ¿Cómo me hace recordar también eh, mi experiencia con Dios en oración? Porque tú viviste momentos muy especiales con tu familia. Cuéntanos algo de esa experiencia de conversión de tu padre. Ok. Bueno, mi padre se convirtió al Evangelio y fue oficialmente miembro de la Iglesia Adventista cuando él tenía 21 años de edad. Perdón, mi padre se casó a los 21 años de edad y mi padre fue alcohólico por aproximadamente 10 años. Él era de carácter él vivía en el campo, así que allá en el campo él cultivaba la tierra y tenía una que dos vaquitas que cuidaba, así que su trabajo era muy pesado, él trabajaba mucho y lamentablemente él fue alcohólico por 10 años y esto le trajo muchos problemas y dos de los que en algún momento me compartió un tío un incidente que él mismo me compartió, es que en una ocasión él estaba muy ebrio y entonces vinieron las autoridades de la localidad, lo prendieron y lo encarcelaron. Y él era tan, ¿cómo sería la palabra? Era tan hiperactivo, era difícilmente de controlarlo. Así que bajo la influencia del alcohol, él trató de escaparse de este lugar donde lo encerraron y él literalmente tumbó la puerta, agarró la puerta y la tiró en su ebriedad y se fue a la casa. Este fue uno de los incidentes que a mí me llamó mucho la atención porque como una persona es capaz de actuar bajo la influencia del alcohol. Y en segunda ocasión también él estaba muy mal, así que lo tuvieron que amarrar y lo amarraron junto a un poste y él, no sé de qué forma, él quebró el poste y se escapó y se fue a casa. Así que su vida era muy trágica y causaba mucho, usted sabe que lidiar con un alcohólico para quienes han experimentado esto no es nada agradable y esa era la lucha, esa era la vida que mi madre llevaba tenían apenas tres pequeñitos mis hermanos mayores, así que no era nada fácil.
Mi madre en su adolescencia, ella había visitado a la iglesia adventista, algunos tíos que la invitaban, y ella guardaba este tesoro en su corazón y ella decía que si en algún momento visitaría una iglesia, sería la iglesia adventista, pero ella solo lo guardaba en su corazón porque había visitado la iglesia algunas escasas veces cuando ella era niña y adolescente. Pero hasta allí había quedado. Ella se casó con mi padre y esta era la experiencia que ella llevaba. A la casa llegaban laicos a leer la Biblia. En ese entonces, en la comunidad donde nosotros vivíamos, el lugar se llama Colina Victoria, municipio de Mazapa de Madero, de Chiapas. Y en esa localidad, Pastor Esteban Quillono, no había ninguna iglesia de ninguna denominación. Entonces, llegaban muchos laicos, leían la Biblia con mi padre y no habían muchas iglesias. La iglesia más cercana adventista estaba a 1 hora y media de donde nosotros vivíamos. Entonces llegaban los laicos con mi padre, con mi mami también allí en casa, les leían la Biblia y especialmente dos laicos que los visitaban mucho. Y mi padre estaba en el valle de la decisión y él no sabía qué hacer porque él estaba luchando mucho con el vicio del alcohol. Y una mañana, una noche, él tuvo un sueño. Y en este sueño él vio dos cuerdas que venían del cielo, dos cuerdas. Entonces le dijeron, Macario, tienes que decidir por una de las dos cuerdas. Tienes que jalar con la mano derecha o la mano izquierda una de las dos cuerdas que vienen, que tú ves. Entonces mi padre jaló la cuerda del lado derecho y le dijeron que ese era el día sábado y el de la cuerda del lado izquierdo era el día domingo. Entonces mi padre despertó del sueño y un poco, pero antes de él hacer esto, cuando él jaló la cuerda del lado derecho y que simbolizaba el sábado, él vio a tres personajes vestidos de blanco al fondo y él, emocionado, quiso caminar hacia donde ellos estaban y acercarse directamente y uno de ellos le dijo, espera, todavía no puedes venir aquí. Tienes que ir y compartir a todos aquellos de lo que ya sabes de Cristo y entonces podrás venir aquí. Mi padre despertó del sueño. Al siguiente día era sábado. Él le dijo a mi madre, alista, mi hermano se llamaba Rodolfo, así que él le dijo, alista a Rodolfo, por favor, alístalo, porque voy a salir. Y mi madre, sin comprender, se quedó pensativa, alistó a mi hermano mayor y mi padre le dijo, regreso más tarde. Y se fue camino de 1 hora y media. Cuando llegó a este lugar que se llama Oriente, cuando él llegó allí, así estuvo en el culto de adoración del sábado y él entregó su vida ese día junto con mi hermano Rodolfo. Regresó a casa y cuando llegó a casa le dijo a mi madre, hoy entregué mi vida a Cristo junto con mi hermano. Él le dijo a mi madre, hoy entregué mi vida a Cristo y muy pronto voy a bautizarme. Pronto se hicieron los preparativos para el bautismo y mi madre, junto con mi padre, fueron bautizados en el mes de agosto y desde ese momento en que él se bautizó, decidió dejar el alcohol para siempre. Amén. Para siempre. Y fue así, alabado sea el nombre de Dios, que mi padre cumplió esta promesa de fidelidad. Él decidió dejar el alcohol para siempre, así que ahora ya eran miembros de la iglesia adventista,
pero tenían que caminar 1 hora y media todos los sábados para asistir a la iglesia, pastor. Así que no era fácil, porque no había iglesia en ese lugar, tenían que caminar 1 hora y media. Ahora, Sí, puedo notar que la experiencia fresca que tu padre obtuvo lo motivaba a buscar a Dios con sus hermanos. Y es muy importante saber que mucha gente, sin duda alguna, estaba orando por él, por su conversión, aparte de tu madre. También los hermanos laicos que llegaban oraban por él, porque una oración de intercesión tiene mucho poder. amén, Tiene mucho poder 2 o 3 que se congregan para orar en el nombre de Jesucristo. Por eso invitamos a todos ustedes, queridos, que están mirando, escuchando este programa, a que no solo oren en forma privada, que es básico. Orar en forma privada es lo más básico, lo más importante, sino también orar en grupos de amigos que estén de acuerdo en orar por alguna cosa en particular. Cualquier cosa en el nombre de Jesucristo, Él ha prometido escucharnos y respondernos de acuerdo a su poder, a su misericordia, a su gran generosidad, a su gracia inmerecida. Así que este programa es precisamente para que oremos los unos por los otros. Envía tus pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla, y si tienes alguna cosa que Dios ya ha contestado, glorifica a Dios enviando esta, digámoslo así, esta nota de agradecimiento a Dios por tan buenas cosas que Dios te ha dado. Y definitivamente las oraciones tienen que ser bien específicas para que las respuestas o los, digamos, motivos de gratitud también sean específicas, porque Dios es dador, alegre, generoso, puede amén, otorgarnos más de lo que pensamos. En este amén. caso de tu papá, por ejemplo, él recibió la bendición de ser en Cristo más que vencedor contra su vicio y se convirtió en alguien que tenía una experiencia fresca con Dios para testificar a otros, ¿no es cierto? ¿Qué Amén. pasó después de haber asistido a este lugar de oración, a este templo, y que tenía que caminar 1 hora y media y ustedes iban con él, ¿no? Sí, nosotros somos una familia de 11 hermanos. En ese entonces habían, ah, ya mis padres tenían 4 hijos, mi hermano Rodolfo, mi hermana Marlene, mi hermana Lady y mi hermana Daisy, tenían 4 hijos. Y mi abuelo, que tenía aproximadamente como 80, 85 años. ¿Qué sucedió entonces? Después de que mi padre y mi madre fueron bautizados, ah, él decidió no quedarse a adorar en casa. Él podía hacerlo porque caminar 1 hora y media todos los sábados, mi mami con los pequeñitos, se hacía complicado. Así que él decidió visitar a uno a un tío cercano, y el tío vivía en un lugar, vivía donde el camino que atravesaba la comunidad, justo en ese lugar, mi padre decidió hablar con mi tío y decirle que si él pudiera prestar una de las casas abandonadas que ellos tenían allí. Entonces mi padre quería que fuese en ese lugar porque era como un crucero donde la gente pasaba y para que ellos testificaran de esta manera. Así que mi tío accedió. Era una casa, pastor, muy sencilla, muy de teja en ese entonces. No era ni de lámina, era de teja, era de adobe y un piso de tierra. Así que el próximo sábado llevaron unas tablas con unos horcones y lo pusieron allí. ¿Y quiénes formaban la iglesia? Mi madre con sus 4 hijos.
y la gente se asomaba a ver en la ventana de sus casas y uno de ellos decía, mi tío Macario parece que ha enloquecido. Pudiéndose quedar a cantar en su casa con su mujer y sus 4 hijos, se viene a cantar aquí. ¿Qué le ha sucedido? Parece que él ya no está bien. Así que ellos decían, él mismo canta, él mismo predica, y ellos están allí nada más, son una familia. ¿Qué ha sucedido con él? Ellos no sabían que mi padre tenía como objetivo testificar allí para que la gente los escuchara cantar, los escuchara, los viera leer la Biblia, los viera reunidos los sábados allí. Pronto, pastor, se acercaron una niñita de 8 años, que es una prima, una gran misionera hoy en día. Después se acercó otra hermana. Ahora eran 6 miembros, mis padres, mis 4 hermanos y 2 más. ¿Qué sucedió? Que empezaron a venir, después se convirtieron los que habían rentado ese pequeñito, esa pequeña choza. Después se convirtieron hermanos de ellos. Por ese camino pasaban muchos hermanos presbiterianos que iban hasta otra comunidad que se llama Granados Talcanaque, que eran casi 2 horas de camino para llegar a ese lugar. Así que ellos se convirtieron al adventismo. ¿Qué sucedió después, pastor? Mi padre empezó a orar para que Dios le indicara en qué lugar iba a comprar el terreno para la iglesia, la primer iglesia en toda esa aldea y la primera iglesia adventista. Así que mi padre empezó a orar, a pedirle a Dios que él le indicara dónde sería el lugar, y a él le pareció muy bonito un lugar que era el lugarcito más alto, como una loma de esa comunidad, y le pareció ese lugar porque allí era el camino donde era el lugarcito más transitado. Así que en ese lugar, pero junto a ese lugar, vivían unas personas que practicaban. En ese entonces era muy común asistir con los chamanes, eran como los médicos en ese entonces, en esa época, en ese lugar. Así que allí habitaban personas que practicaban como estos ritos, y en el corazón de mi padre el deseo ardiente era que al lado de esta casa estuviera la iglesia adventista. Así que él, cuando regresaba de su trabajo, se asomaba a ese lugar sin decir nada, se sentaba allí y en su mente decía, Dios, danos este lugar para construir un templo adventista en este lugar. Y el trabajo de mi padre, pastor, era incansable, visitando a cada hermano que se congregaba, a cada visita que llegaba. Mi papá dedicó mucho tiempo a dar estudio bíblico de forma individual, uno por uno. Visita que llegaba, él se acercaba para leer la Biblia. Después los visitaba en su casa en toda la semana. Y después visitaba a todas las personas, invitándoles a que ya había una iglesia cerca de ellos y que asistieran. Pastor, fue una experiencia tan grande, tan maravillosa. Después mi padre buscó al dueño de este terreno y le dijo, mira, el sueño es que construyamos nuestra propia iglesia. ¿Qué te parece si me vendes un pedacito de este terrenito? Y entonces este tío se convirtió al adventismo y le dijo, él estaba casado con un hermano de mi padre, una hermana de mi padre, perdón. Y él le dijo, cuñado, si es para la iglesia no te lo voy a vender, te lo voy a donar. Y no te voy a dar solo ese pedacito, te voy a donar mucho más de lo que tú quieras aquí para que construyamos la capilla. Y se construyó la primera capilla. Y cuando construyeron la primera capilla, mi padre, cuando recién se casaron con mi madre, empezaron su negocito y compraron una vaquita. Así que compraron una vaquita
y esta vaquita les daba leche y les daba queso. Así que ellos con el quesito y la leche lo vendían a los vecinos y de esa manera sacaban dinerito. Entonces, cuando empezó el proyecto de construir la iglesia, ellos vendieron su primera vaquita que tenían y todo el dinero que entró fue para comprar la lámina, para comprar el techo, todo lo que se necesitaba y sacaron adobes y construyeron este templo de tierra de adobe y construyeron la primera iglesita, pastor. Wow. ¿Sabe que el primer sábado que ellos se iban a reunir vino un fuerte viento y quitó todo el techo de la casa, del templo, de la casa de Dios? Y cuando el primer sábado ellos fueron, mi padre se puso muy triste y él detectó que esto no venía de Dios y volvió a doblar rodillas de nuevo, pidiendo a Dios que le dirigiera en esta misión. En tanto, ya más hermanos se habían congregado, después llegó una donación de uno de los hijos de los hermanos que ya se había congregado allí y volvieron a techar la iglesia y hoy en día, pastor, hay una iglesia, ya esta capillita ya no existe porque la, la demolieron para construir una iglesia mucho más grande y hoy Amén. hay una iglesia organizada y de esta iglesia han salido muchos hermanos laicos y misioneros y de esta iglesia podemos decir de esta de este mensaje, de este evangelio que abrazó a mi padre, abrazó a muchos de la comunidad. Y no solo a muchos de la comunidad, sino a su propia familia. Porque Amén. yo te veo a ti muy activa, yo veo a Benny muy activo también, quien es pastor ahora, y yo veo que toda la familia está haciendo algo, con, como que hay una onda que se sigue a través de las generaciones. Cuando una persona se ha rendido completamente a Dios en oración, es Dios quien lo usa con su poder y puede precisamente ocasionar estas ondas divinas para que este movimiento del Evangelio eterno pueda ser predicado por testimonio a todo el mundo, para que finalmente venga el Señor y continuemos viviendo por la eternidad con Él. Esta es Amén. la idea maravillosa que surge en el pensamiento de Dios y que sin duda alguna somos privilegiados cuando nosotros accedemos a dar todo para Dios, porque de Él es todo. De lo Amén. recibido de su mano, nosotros damos. Y es maravilloso cómo tu papá estuvo dispuesto a dar su vaquita, que era el medio a través del cual sustentaba a la familia. Pero en ningún momento Dios los dejó ni los desamparó, porque con una mano damos para la gloria de Dios y con la otra recibimos abundantemente del Dios que todo lo sabe y todo lo ha dado por nosotros a través de Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso. Tu familia a mí me impresiona por esa unidad que tienen ustedes. Y también me impresiona que se haya formado una iglesia que continuó con la propagación del Evangelio en diferentes zonas de ese lugar. Sí. Así que esto es lo que hace Dios, una transformación completa de la vida. Y no dudemos, no nos cansemos de pedir más abundantemente de Dios, que es amplio y generoso en todo lo que hace y da, ¿no? No sé si tengas alguna cosa especial que decir, porque veo que tu rostro quiere decirnos algo. Sí, pastor. Sabe que algo que impactó mi vida del
ministerio que mi padre junto con mi madre realizaron es la forma tan práctica de la oración. Ellos oraban en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Y el hacer de la oración es una herramienta tan vital en la vida de ellos. A mi padre, la oración lo convirtió en un tremendo predicador de la palabra. Mi padre, especialmente a él le gustaba mucho dar contactos bíblicos, hablar con las personas del amor de Cristo, y lo hacía con brevedad. Él decía: Cristo viene pronto, necesitas ponerte a cuentas con Él. Le preguntaba a las personas: ¿tú tienes una Biblia? ¿Usted es bautizado? ¿Usted ya habló de Cristo? Y si no, le invito a que haga esto. Y una de sus últimas experiencias que él me compartió era que un día iba viajando en un autobús donde iban muchos estudiantes universitarios de Balancán, de Palenque a Balancán, y en una parada se subieron muchos universitarios y él se acercó a una señorita y le dijo: te felicito por estudiar, estás haciendo una carrera, pero ahora si tú aprendes y descubres la importancia que es Dios en la vida de un ser humano, tendrás una doble carrera. Y esto es mensaje del cielo, es mensaje de Dios. Y él citaba siempre San Juan 3:16. Y la señorita le dijo a mi padre: ¿sabe qué, señor? Cállese. Deje de estar hablando de eso y no me interesa. Así que cuando esta chica le dijo esto a mi padre detectó que no solamente ella iba a escuchar este mensaje, el mensaje sería para todos los que iban en el autobús. Así que mi padre habló con el conductor y le dijo: ¿me permites hablar un momentito? Solamente dame 10 minutos, por favor. Tengo que decir algo. Este es un mensaje del cielo. El conductor le dijo: adelante, señor. Y mi padre se puso a hablar. Les dijo: jóvenes, en este día traigo un mensaje especial para ustedes. Y el mensaje se encuentra en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi padre no solamente habló 10 minutos, habló 45 minutos hasta llegar a su parada. Días después, estando él en Balancán en un parque sentado, se acercó un señor y le dijo: ¿es usted el que venía hablando en el autobús hace 2 semanas atrás? Y mi padre le dijo: sí, cuéntame. Mire, no he podido dormir desde esa vez que usted estuvo hablando de Dios. He estado meditando mucho en esas palabras que usted ha dicho. Y sabe, mi padre le dijo: ¿tienes una Biblia? Le dijo: no, no tengo una Biblia. No te preocupes, yo me encargo de buscarte material. Así le decía él: material al enfoque, a la lección, al matinal. Y así que él fue, le buscó enfoques, le buscó la lección de escuela sabática, le buscó material y se aseguró de que esta persona tuviera más información acerca de la palabra de Dios. Testimonios como estos era siempre los que mi padre nos compartía. Y no solamente los vivía él en su propia experiencia, él venía y a la hora del culto familiar o a la hora del desayuno o a la hora de la comida, él siempre nos compartía estos testimonios de evangelización. Y esta actividad que mi padre hizo y que él practicó desde el momento en que Cristo lo abrazó, lo compartía con nosotros, y esto que mi padre hacía tuvo mucho impacto en nosotros. Y antes de él descansar en el 2020, dijo lo siguiente: alcen la voz por Cristo. Amén. Ese fue el legado que él nos dejó. Mientras estaban 3 de mis hermanas junto a él, les dijo: alcen la voz por Cristo. Y pastor,
Creo que es lo que debe de hacer cada discípulo de Cristo, alzar la voz por Cristo. Amén, amén. Exactamente. Ese es el legado que tu Padre les dejó a todos, pero también nos dice a nosotros, alcen la voz en el nombre de Cristo. Cuando tenemos una experiencia fresca con Dios en oración, en estudio de la Biblia, tenemos un mensaje que decirle al mundo. Cuando no tenemos experiencia en esa relación con Dios, no tenemos nada que ofrecerle a este mundo. Por eso la oración es vital. Es lo que nos une con el cielo. Es el contacto con el cielo que por gracia se nos ofrece para que tengamos ese compañerismo con Dios y con los ángeles. Imagínate qué privilegio tan grande Dios nos da. No debemos descuidar en ningún momento la oración. Por eso invitamos a todos ustedes a que juntos busquemos a Dios en oración. Anota los pedidos de oración que se van a enviar al programa y estarán saliendo en algún momento, ya sea que hablemos de ellos o que estén en la pantalla. Tú tomes nota de estos pedidos de oración y agradecimientos y te unas a nosotros para orar los unos por los otros. Si tienes algún pedido de oración, anótalo, da un comentario en la página donde tú estés, en el portal donde tú estés, ya sea en Facebook, ya sea en YouTube. Tú puedes anotar tus comentarios para que juntos podamos orar los unos por los otros, que esa es la voluntad de Dios para con nosotros que creemos. Mientras lo haces, vamos a escuchar una melodía maravillosa que Magali precisamente con su esposo cantan para gloria de Dios, que nos hace sentir que en Dios está nuestra fortaleza. Escuchemos. Unas brillan ardientes, otras
Amén, amén. Qué hermoso mensaje. Toma la antorcha y alumbra al mundo cuando tienes una experiencia fresca con Dios. Realmente quieres testificar por Él, porque el mundo está sumido realmente en un caos y hay mucho dolor y sufrimiento. Por eso invitamos a orar. Miren ustedes, Rubí nos pide que oremos por una pareja que se llama Daniel y Cristina. Él se echó en reversa y atropelló a su propia hija de 2 años y falleció. La mamá se quiere suicidar y él está como loco. Ella, Rubí, nos dice, por favor, apoyemos para que Dios los ayude a superar esto. ¡Qué dolor tan grande! Oremos por esta familia, por esta pareja. Daniel y Cristina, estaremos orando. No sabemos dónde pasó esto, pero Dios sabe. Mayuli, por favor, oren por mi hermana, por una hermana, dice, que está sufriendo en su trabajo, ya que es inestable, dice. Pide oración por otro trabajo o poder tener los medios para tener su propio negocio de salón de belleza. Su hija se va a titular, pero no tiene los medios. Se llama Telma y su hija Carolina. Son de Bolivia. Igual pido oración por una hermana llamada Griselda, que está muy mal de salud por su garganta. Estaremos orando, Mayuli, por estas peticiones que nos has enviado. Un anónimo, buenas noches. Pido que oren por mi hermano que está muy mal, tiene sus pulmones muy mal, no puede respirar. No me quiere quitar la gripa, dice, yo también, ni la tos. Confío en Dios que pueda curarme. Gracias por sus oraciones. Adela del Valle, por la salud, por la iglesia, por los jóvenes y niños, para que no se alejen de Dios. Y Dievis Ajú, por Marta Pérez, que Dios obre poderosamente en su vida, que Dios la guarde y la libre del mal. Malena dice, ¿cuánto poder hay en la oración? Ya mi nieto Daniel tiene trabajo. Ojalá sea para bien. Lo pongo en sus santas y benditas manos. Amén, Malena. Traco Cisle dice, buenas noches. En la fe pido oración por mi salud, creyendo que Dios todo lo puede. Esta noche de oración, su hermana en fe, hermana Paredes desde Álamo, Veracruz. Estaremos orando por ti. Patricia Chávez, agradezco por la gran bendición de estar bien de mi ojo derecho. La cirugía salió bien, el tratamiento va muy bien, gracias a Dios por escuchar nuestras peticiones. Amén. Elda López Gómez, pido oración por la salud de mi nuera Marcelita, por Rubén y Lupita, por 4 peticiones especiales, dice. Elena Ventura, pido oración por la salud de mi familia. Clara Rivera, feliz miércoles de oración. Dios los bendiga. Saludos desde Bogotá, Colombia. Gracias Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Pido oración por la salud de mi mamá Diva, por mi papá y por mi hijo David. Amén, Clara, estaremos contigo orando. Esperanza Villena, buenas noches. Agradezco a mi Padre, Dios Todopoderoso, por mi salud mental. Amén. Gloria Castro, pido por una petición especial. Y Mónica, quien amablemente todas las noches nos traduce al lenguaje de señas. Miren, dice, oren por favor por mis hijos. Uno de ellos ha regresado a casa y ha pedido ayuda para las adicciones. Así que ahora está en nuestros grupos de apoyo.
Gracias, Magali. También mis hijos pequeños, que por el momento no están asistiendo a la escuela ISAR. Que Dios obre para que se puedan regresar. Gracias a todos. Amén. Amén. Rosa Aurora, buenas noches. Pido oración para que oren por mi hermana Yadira Hernández García. Tiene una infección en sus riñones. Y por Giselle. Y dice Giselle Torres, tiene leucemia. Oremos. Vamos a orar, Rosa Aurora, por estas peticiones. Celerina Antonio, por favor, oren por mi hermano Bartolo. Es alcohólico. Soy de Cozoloacaque y él está en Monterrey. Claro que sí. Esperanza Villena, gracias por la mejoría en mi salud. La oración tiene mucho poder. Amén. Esperanza. José Antonio Luján, por favor, oren por Elena Atalía Borja para que tenga un encuentro poderoso con Dios. Gloria Vázquez, pido un saludo con mucho cariño desde Bogotá, Colombia. Un saludo también para ti, Gloria, y las guerreras de la oración. Amén. Agradezco a Dios por su gran amor y misericordia, por inclinar su oído y escuchar nuestras peticiones. Pido oración por la conversión de mi hija, por su salud mental y emocional. Dios siga guiándole. Gracias, Dios, por ser bueno. Rey, que la gracia de nuestro Señor Jesús Cristo sea con ustedes, hermanos. Pido oración por mi familia, mis hijos, Nayeli, Ruth e Ismael, que Dios les dé la salud mental en todas las dimensiones y los sane de toda ansiedad, por mi esposa Noemí, por mí, por mi salud física y por mi tía Antonia, por la señora Teresa Monsiváis, que tiene cáncer, por la señora Roxana, que le restaure su memoria. Amén. Gladys Cuscano, doy gracias a Dios porque me respondió que le pedí a Dios por mi hijo para que esté más en la iglesia. Gracias a Dios por ello. Amén, Gladys. Contigo estamos contentos. Buenas noches. También pido por mis documentos para que me den mi visa. Quiero poder venir a México a ver a mis hijos y a mis nietos. Que todo sea la voluntad de Dios. Amén. José Antonio Luján Soria, también por la conversión de mi papá Edgar y mi mamá Berta. Amén. Ángela Ambriz, Dios los bendiga y los cuide. Pido por favor por un problema con la vecina. Nos cortó el agua. Que Dios les dé un buen corazón. Y por mi hija Alicia, que no tenga nada malo en los estudios, dice ella. Supongo unos estudios médicos, desde luego. Lourdes Rubio, por favor, oren por mi hermanita Andrea y por mi sobrina Andreita, que están enfermas. Tienen asma. Ok. Javier Pérez, lo que construyeron fue un templo para la reciente iglesia. Felicidades a ese hermano misionero. Amén. Lourdes Rubio, por mi hermanita Lupita, que tiene problemas emocionales. Que Dios tome el control de sus emociones. Amén. Luisa Bonilla, muy buenas noches. Me urge en una situación muy dura y su silencio me duele. También por mi hijo. Gracias. Dice que Dios a veces guarda silencio, pero Dios tiene un propósito superior. Él es grande en misericordia. Aurora Sofía Morales Ceja, gracias a Dios por mis hermanos. Qué hermosos testimonios. Dios nos ayude a hacer lo mismo en nuestro vecindario. Pido oración por la familia Juárez Trejo y por mis hijos y mis hermanos. Aurora Sofía Morales, gracias. Qué hermosos testimonios. Dios nos ayude a hacer lo mismo con nuestro vecindario. Dice Benito, pido por favor oración por cambio de hábitos en mi vida y por consagración personal a mi Dios. Amén. Adelaida Cruz, pido oración por un primo Antonio Cuendía,
con su salud, por mi familia, para que Dios transforme sus vidas y vuelvan a la iglesia. Magda Pérez, pido oración por mi familia, mi vida espiritual y física. Esta noche tuvimos muchos pedidos de oración. Sin duda alguna, muchas oraciones han quedado allí en los corazones. Así que yo te voy a pedir, Magali, que tengas la bondad de orar por estas oraciones, pedir auxilio y consuelo a los que sufren, lloran, a los que claman a Dios. Oremos. Donde quiera que estés, inclina tu rostro, por favor. Nuestro Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, bendito y alabado sea tu santo nombre. Amén. Te damos gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todas tus bondades, porque tú eres bueno, porque tu amor es eterno y permanece para siempre. Amén. En esta noche recurrimos a ti, porque ¿a quién más iremos, como dijo el apóstol San Pedro, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Y a quién más iremos, amado Padre, si tú eres el único que tiene solución para cada una de nuestras necesidades? Te damos gracias, Padre, nuestro Dios, porque en este momento hemos recordado la forma tan milagrosa de cómo tú nos has guiado, de cómo tú nos has llamado. Gracias, querido Padre, porque tú eres bueno, porque buscas miles de formas de cómo atraernos a ti. Amado Dios, en esta noche hay muchos de tus hijos que han escrito sus pedidos de oración. No tengo a todos en la mente, pero ya el pastor Esteban Quillono los ha leído y tú has tomado nota de cada una de estas peticiones. Padre, como aquellos padres que han perdido a su pequeño, y así como ellos, hay muchos que sufren por pérdidas humanas. Te pedimos que en esta noche tú seas el consolador. Amén. Amén. Tú seas el que esté presente, trayendo esperanza a los corazones, de esa esperanza, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Amante Padre, también hay muchos pedidos de oración en esta noche por salud, por restauración, como aquella persona que pide para que pueda respirar bien, por la enfermedad que tiene en sus pulmones, por aquella persona que ha pedido porque tiene enfermedad de cáncer, por aquellas personas que han pedido para que los estudios salgan bien y no haya ninguna enfermedad, por aquellos que han pedido por algunos trámites migratorios para poder viajar sin ningún problema, por aquella madre que pide para que sus hijos vuelvan a la escuela a alisar de vuelta, para que los recursos fluyan y para que esas necesidades sean suplidas conforme a las abundantes riquezas de tu gloria. Amado Padre, tú eres el único. Ven a nuestro auxilio. Padre, también se han externado gratitud y traemos gratitud especialmente porque Samuel regresó a casa. Semanas antes clamamos a ti y tú escuchaste la oración y ha pasado el milagro que esperábamos. Amén. Gracias, Padre. También muchos de tus hijos han externado gratitud en esta noche, pero hay más pedidos de oración. Así que bendito Padre, los traemos ante ti para que tú tomes en cuenta cada uno de estos pedidos, llámese por salud emocional, por salud física, por restauración espiritual. Tú conoces todo, Padre. Tú conoces nuestras necesidades muy personales y en esta noche venimos ante ti
para que tú hagas provisión de cada una de ellas. Bendice a todo tu pueblo, a tu amada iglesia en todo el mundo entero. Y nuestro deseo y nuestra esperanza es que vengas pronto a establecer tu reino de paz, de amor y de justicia para siempre. En tanto tú vienes, ayúdanos a mantener firme nuestra esperanza en ti y a guardar la esperanza que un día abrazamos de tu retorno a este mundo. Estas bendiciones lo pedimos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias, Magali, por esa hermosa, inspiradora oración que surge de tu corazón, que inmediatamente se puede ver el contacto, la familiaridad que tú tienes con Dios. Que Dios te siga usando abundantemente en el ministerio que tú tienes para bendecir a la iglesia, por ser un instrumento útil en las manos de Dios. Que Dios bendiga a tu matrimonio, a tu esposo, que también te acompaña en este ministerio, y que Dios bendiga a toda tu familia. Amén. Gracias por compartir esto. Y antes de despedirnos, tú tienes una promesa que tienes para que todos lo hagamos nuestra promesa a través de la oración. ¿Cuál es esa promesa? Se encuentra en Jeremías 33:3, que dice: clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Qué maravillosa promesa. Grandes y ocultas que tú no sabes. Y eso es exactamente, muchas veces no sabemos qué decidir, qué camino, en qué camino andar. Dios nos va a dar la sabiduría. Qué gran promesa. Gracias. De verdad que estuvimos sumamente, digámoslo así, emocionados de ver cómo Dios obró en la vida de tu padre y en toda la familia. Gracias por compartir con nosotros. Que Dios siga bendiciéndote. Amén. Gracias. Y también a ustedes, queridos amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Quiero despedirme de ustedes recordando que cuando tú oras, estás respondiendo al amor. Así que ábrete en amistad con Dios. A través de la oración exprésale qué es lo que pasa, aunque Él ya lo sabe. Pero le expresas confianza, porque quieres tener una relación especial con aquel que es amor y es lleno de gracia para con nosotros. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.